Tengo otra pregunta. Hay muchos que tienen esta duda, que si la iglesia pasará la semana 70 y la gran tribulación. Muy buena pregunta. Para los que estudiamos la palabra de Dios, encontramos diferentes posturas o posiciones doctrinales que defienden y dan versículos que supuestamente les dan sustento de tener la verdad. Pero nosotros debemos compararlas y leer estos argumentos bajo la luz de la palabra de Dios en su contexto. La clave será ver que estos argumentos no presenten contradicciones con otros versículos de la misma palabra de Dios. Esto nos llevará a ver si es una posición correcta o no. Hicimos un video hace tiempo estudiando y comparando las diferentes posiciones doctrinales y mostramos bíblicamente los errores y contradicciones en que caen algunas de estas. La iglesia o esposa de Cristo vivirá aquí en la tierra la semana 70. Hay varias posturas que veremos y analizaremos conforme a la palabra de Dios. La postura post-tribucionalista dice que la iglesia estará aquí en la tierra toda la semana 70. La postura preíra dice que la iglesia estará casi toda la semana 70. Un poco antes del final, la iglesia será arrebatada a las nubes para su encuentro con Jesús. La postura mid-tribucionalista dice que la iglesia vivirá aquí en la tierra la primera parte de la semana 70, pero a la mitad será arrebatada para su encuentro con Jesús en las nubes. La postura pretribucionalista dice que la iglesia no verá la semana 70 aquí en la tierra y que antes de su inicio será arrebatada para su encuentro con Jesús en las nubes. La diversidad de posiciones respecto al tiempo del arrebatamiento se debe a cómo cada posición toma el significado literal de la palabra griega parusía, que significa venida, presencia o advenimiento. Es una palabra que viene del presente participio de pareimi, que significa estar cerca, llegar, comparecer o venir. De acuerdo al significado que tome cada postura, será el argumento para defender su posición. Sin embargo, Pablo en su carta a Tito, en el original griego en que fue escrita, nos da la enseñanza correcta para entender y ver las diferencias. Cuando se habla de una venida solo hasta las nubes, que llama la dichosa o bendita esperanza, que es el arrebatamiento, o se habla de la epifanía, la manifestación gloriosa y esplendorosa de Jesús en su segunda venida. Ahora veremos las diferencias entre estos dos grandes eventos. En el arrebatamiento, Cristo viene por los suyos, sus santos. En la segunda venida, Cristo viene a la tierra con los suyos, sus santos. En el arrebatamiento, el encuentro es en las nubes. En su segunda venida, el encuentro es en Israel, en el monte de los olivos. En el arrebatamiento, Jesús desciende del cielo a las nubes. En su segunda venida, Jesús viene con las nubes. En el arrebatamiento, Jesús mismo viene al encuentro con nosotros. En la segunda venida, son sus ángeles los que envía para juntar a sus escogidos. En el arrebatamiento, Jesús viene por su iglesia, su esposa. En la segunda venida, Jesús viene con su esposa y como Mesías a Israel. En el arrebatamiento, Cristo viene como la estrella resplandeciente de la mañana. En su segunda venida, Cristo viene como el sol de justicia. En el arrebatamiento, la iglesia entra en el gozo de su Señor. En su segunda venida, Israel termina con su angustia de Jacob. En el arrebatamiento, la iglesia es llevada a sus moradas celestiales. En la segunda venida, los salvos resucitados no van a sus moradas celestiales, reinarán por 1000 años aquí en la tierra. En el arrebatamiento, no hay juicios sobre los habitantes de la tierra. En su segunda venida, Cristo juzga a todos los habitantes de la tierra.
En el arrebatamiento, la iglesia es llevada a los cielos. En su segunda venida, Cristo establece su reino milenial en la tierra. En el arrebatamiento, Jesús viene como ladrón en la noche. En su segunda venida, viene en poder y gloria. En el arrebatamiento, la señal es cuando digan paz y seguridad. En su segunda venida, hay muchas señales de la venida física de Jesús. En el arrebatamiento, es solo para los de Cristo. En su segunda venida, afecta a toda la humanidad. En el arrebatamiento, solo los suyos lo ven. Sin santidad, nadie lo verá. En su segunda venida, todo ojo lo verá. En el arrebatamiento, es tiempo de gozo y alegría. En su segunda venida, es tiempo de lamentación. En el arrebatamiento, puede ocurrir en cualquier momento. En su segunda venida, es hasta el final del Armagedón. La posición postribucionalista toma como argumento 1 Corintios 15:23, pero cada uno en su debido orden en Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. La palabra indica solamente en su venida, no especifica o dice segunda venida, como para relacionarla hasta el final de la semana 70, cuando sea la primera resurrección, solo de los decapitados. Así lo especifica la palabra de Dios. Si fuera una primera resurrección general, como esta posición la toma, veremos varias contradicciones bíblicas. A la mitad de la semana 70 hay otra resurrección, la de los 2 testigos en Jerusalén. Entonces, hay algunos que se van antes de la primera. El error continúa juntar en un solo evento el arrebatamiento con la segunda venida. No ven las grandes diferencias, que en el arrebatamiento resucitarán primero los muertos en Cristo y después nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos para encontrarnos con nuestro Señor Jesucristo en las nubes. En la primera resurrección solo hay muertos, que son las almas de los decapitados. No hay vivos como hay en el arrebatamiento. Otra incongruencia de esta posición es que si la iglesia pasa aquí en la tierra la semana 70, como dice, entonces todos los salvos formarían parte de ella y se irían en el arrebatamiento a sus moradas celestiales, donde nuestros cuerpos humanos serán transformados en el arrebatamiento, porque la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Seremos como ángeles que ya no podremos procrear. Los impíos se quedan en la tierra y serán todos destruidos. Por lo tanto, no habría cuerpos humanos para procrear el milenio. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo: ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Este versículo es clave al leer el contexto de la palabra de Dios. Nos dice claramente que antes que sean derramadas las 7 plagas postreras, que son las 7 copas que están llenas, la desposada, nosotros, ya somos la esposa de Cristo. Esto nos indica que ya se celebraron las bodas del Cordero. Y esto es mucho antes de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Esto nos muestra los errores de esta posición al dejar varios eventos sin cumplimiento, como también se quedarían los tronos vacíos, pues los apóstoles, que son parte de la iglesia, no podrían aún juzgar y sentarse en esos tronos, porque resucitarían hasta ese tiempo. La postura preira es considerada la nueva posición postribucionalista, que adelanta un poco antes el arrebatamiento de la segunda venida de nuestro Señor Jesús. Así corrige aparentemente los errores antes exhibidos del postribucionalismo. Marvin Rosenthal impulsa en grande manera con sus escritos y su libro el rapto preira de la iglesia. Después, también Robert Van Campin hace lo mismo con sus libros La señal
señal y el rapto en los años 90. El principal error de esta postura Es manipular el espacio y tiempo de los juicios de la ira de Dios en la semana 70. Metiendo en un periodo muy breve la incrustación de 15 de los 21 juicios de Dios que llama el Día del Señor. En esta forzada y apretada distribución, clasifican estas etapas, cometiendo otro grave error al llamar a los 3 primeros sellos principio de dolores. Esta postura no ve que en el segundo sello ya no hay rumores de guerra, para llamarla así. solo hay guerras y destrucción mundial. Porque el segundo jinete del Apocalipsis se le dio poder de quitar la paz de la tierra. Y que se matasen unos a otros. Esta postura en su manipulación de tiempo empujan el sexto sello casi hasta el final, donde después de este consideran que es el arrebatamiento. Con esto dejan sin cumplimiento El tribunal de Cristo, bodas y cena del Cordero. La postura mitribucionalista se hizo popular por muchos cuando Norman Harrison en 1941 publicó su libro El fin, una reconsideración de la revelación, que contribuyó a que muchos la aceptaran. Esta posición considera que la Iglesia solo vivirá aquí en la tierra la primera mitad de los 7 años de la semana 70 y que será arrebatada cuando los 2 testigos resuciten y escuchen una gran voz del cielo: ¡Subid acá! El primer error de esta postura es relacionar los 2 testigos en Israel con la Iglesia. Esta asociación de eventos los lleva a enfocarse en el subid acá del capítulo 11 y no ver el anterior, sube acá, del capítulo 4 del Apocalipsis. Otro gran error de esta postura es confundir los eventos de las trompetas y no identificar a los personajes que la tocan. La última trompeta de los 7 juicios de la ira de Dios con la final trompeta del arrebatamiento. ¿No ven la gran diferencia? Que en el arrebatamiento la toca el Señor mismo, Jesús, con trompeta de Dios. Y en la última trompeta de los juicios de la ira de Dios Es un ángel. el último de los que tienen las 7 trompetas. Gracias, Raúl.